la grabación. Ya. Entonces, haremos el repaso de las primeras unidades del curso de operador de CCTV. ¿Para qué? Para poder clarificar los contenidos, para poder clarificar las ideas, los elementos que hemos revisado hasta el momento, los conceptos y obviamente ya podamos integrar todo conocimiento que ustedes hayan adquirido para que puedan comenzar a trabajar en su presentación final. Dijimos que íbamos a hacer un repaso de las primeras 4 unidades, contestando, por ejemplo, el qué es la seguridad electrónica. A su cliente, por ejemplo, pueden hacerle una pequeña introducción indicándole que la seguridad electrónica son elementos y complementos a la seguridad privada. Más allá de lo que es un nochero o un guardia que tenga como control de acceso. A ver, la seguridad electrónica es el apoyo que más valía tiene para los agentes de seguridad. De hecho, dijimos que los guardias de seguridad son la primera fuente de seguridad privada y les secunda inmediatamente los recursos técnicos. Son un gran apoyo y, como les expliqué el día viernes, de aquí a unos años más no se sorprendan de que tal vez lleguen a una equivalencia o terminen siendo ellos la primera opción. Como su término lo dice, se basa en elementos electrónicos que crean un ambiente seguro, que es lo que finalmente buscan nuestros clientes. Distintos son los elementos de seguridad electrónica que nos podemos encontrar en el mercado. No son tan solo cámaras y alarmas. Tenemos botones de pánico, sirena, detectores de humo, detectores de calor, accesorios inalámbricos, rayos perimetrales, detectores de movimiento. Los magnéticos, son un sinfín de elementos que en su conjunto, de forma integral, componen un sistema de seguridad. Mencionamos también que es vital el manejar un correcto control de acceso. Estos controles de acceso son un sistema que de índole sistema electrónico que restringen y permiten el acceso de un usuario a un área específico, validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura. Estos ya sean por clave por teclado, tags de proximidad o biometría, siendo los más efectivos, obviamente, los dactilares o los biométricos, y a su vez controlando el recurso, ya sea la puerta, el torniquete o la talanquera, por medio de un dispositivo eléctrico como un electroimán, cartonera, pestillo o motor. Estos sistemas son hoy en día muy útiles y muy utilizados hoy en día por casi la mayoría de las instalaciones. ¿Por qué? Porque genera un real control de acceso. Vale decir, la persona que ingresa es aquella a la que sí debería estar debidamente autorizada o cuenta con los elementos para poder ser reconocida como una persona de acceso. Distintos son los detectores de intrusión que podemos tener al interior de una propiedad o de una instalación. Son aquellos dispositivos entonces electrónicos que detectan los distintos cambios en el ambiente y que a su vez permiten alertar sobre intrusiones dentro de nuestra propiedad o instalación. Recordemos que dentro de la multiplicidad de detectores tenemos los sistemas perimetrales, como los rayos perimetrales o rayo infrarrojo, tenemos las alarmas, la alarma local, la cual incluye una sirena, un panel, cableado, distintos dispositivos que permiten la detección. Tenemos obviamente el soporte técnico, el monitoreo inteligente, como el que es propio de las casas con un sistema de domótica, que la domótica es ese sistema
que hace que todos los recursos técnicos al interior de la casa son manejados o manipulados por una central. La domótica se le conoce como la casa inteligente. Es aquel dispositivo que nosotros al ingresar a la casa, nosotros le decimos suba persianas y sube las persianas. Le decimos enciende el televisor, canal 42, y le va a encender el televisor y le va a poner el canal 42. Usted le puede decir enciende la radio, la frecuencia o la sintonía X, y usted le va a poner la canción o la emisora que usted le asigna. Mismo caso con la temperatura. Usted le puede asignar le puede indicar 30 grados de calor y de forma automática se va a programar y se va a configurar la temperatura de su propiedad. Esa tecnología hace 10 años atrás era sumamente cara y era sumamente escasa. O sea, solo personas de alto nivel adquisitivo podían contar con un sistema de esto. Hoy en día la verdad que es bastante fácil poder contar con un sistema de esto y está al alcance de todos, ¿ya? Simplemente usted puede configurar esto desde su teléfono celular o desde una central. Además tenemos custodia, seguridad física GPS, sistema de detección de incendio, ya sea por estos sensores de calor, de temperatura o de gas. Además tenemos los distintos controles de acceso y el sistema CCTV, este circuito cerrado de televisión, que puede ser por cámaras análogas, cámaras IP o cámaras Wi-Fi. Estas pueden ser monitoreadas desde la misma instalación o de forma remota. Profesor, una consulta, don Emiliano. Consulte. Una consulta sobre la cotización. En la cotización, el guardia igual va a incluir la cotización, ¿no es cierto? Si uno va a hacer la instalación de las cámaras, hay que hacer un mapa. Y en la cotización, ¿puede ir el guardia igual? ¿Va a incluir el guardia, los guardias en la cotización o no? O aparte, ¿qué tenemos la duda? Ya. Bueno, en la cotización sale de que el cliente cuenta con un guardia portero. ¿Ya? Él cuenta con su guardia de día, su guardia de noche. Lo que él quiere hacer es implementar el sistema de CCTV. Y de hecho, el mismo cliente pide que lo monitore, se lo dijimos al guardia en la portería. Así que no está dentro de la cotización, puesto el cliente ya tiene guardia. ¿Ya? Lo que necesita es que nosotros le pongamos ahí los monitores, se los pongamos ahí en la misma portería de acceso, en el control de acceso. Y ahora quedó más claro. Sí, o sea, sí, el cliente tiene el guardia. Nosotros Correcto. contamos la cotización de lo que es el CCTV nomás. Correcto. Sí, porque si usted considera los Sí, guardias porque de nosotros seguridad son 2 millones sí, 4, pensamos que nosotros, claro. sí, pensamos que la cotización iba el guardia igual. Por eso tenemos la duda ahí. No, no va incluido el guardia. El guardia ya está. Ya. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, don Emiliano. Ok, Ok. ya chiquillo. Retomando. Dentro de todos estos sistemas electrónicos tenemos la alarma de incendio. Estas alarmas son un sistema contra intrusión de incendio. Está diseñado para detectar la presencia no deseada de fuego mediante la supervisión de los cambios ambientales asociados con la combustión. En general, un sistema de alarma contra incendios se clasifica según sea accionado ya sea automáticamente o accionado manualmente, o pudiendo ser de ambas maneras. El circuito cerrado de televisión cuenta con distintos tipos de accesorios, ¿ya? Este funciona tras la instalación de un sistema de cámaras, que es lo que ustedes van a tener que hacer en este gran proyecto. Esto debe llegar a permitir al cliente el comprobar desde otra ubicación, ya sea tanto por este guardia portero que él tiene en el acceso de su ferretería, como a su vez él desde su casa tiene que poder ver de forma remota, ya sea desde su distinto dispositivo inteligente, ya sea desde su celular, ya sea desde su computador, de forma
remota. Entonces, dijimos que permite comprobar desde otra ubicación en forma remota el funcionamiento o el estado de un lugar. Ese lugar puede ser de muchas distintas, bueno, puede tener distintas características, ya sea una oficina, un edificio entero, un comercio, o una gran superficie, un fondo, una parcela, o en este caso, por ejemplo, las mismas ferreterías. Además, debe poder ser una instalación al aire libre. Una instalación básica de un sistema de CCTV constaría de las cámaras y un monitor o monitores. Nos referimos a las pantallas, ¿ya? Desde donde se visionan u observan las imágenes obtenidas por estas. Ahora, adicionalmente a esto, como pueden ver ahí en la imagen, podemos contar con un panel, con un joystick, que nos permita a nosotros poder operar las cámaras de las PTZ de forma más rápida. A su vez, también el mouse nos permite a nosotros poder agrandar o achicar las imágenes y claramente un teclado nos va a permitir a nosotros poder configurar las cámaras y poder extraer videos, que es otra de las funciones las cuales ustedes pueden hacer. Y el guardia que está en este proyecto va a tener que saber hacer. De hecho, acá les voy a dar un tips y anótenlo porque no va escrito en ningún lado. Es importante que ustedes como empresa de recursos técnicos van ustedes a instalar un sistema CCTV, ofrezcan la capacitación, ¿ya? Que son 2 horas con el cliente o con el guardia al cual ustedes van a tener que capacitar con respecto al funcionamiento de las cámaras y alarmas, ya sea al cliente o al cliente y al guardia, que es lo ideal. ¿Ya? Eso debería estar incluido dentro de la licitación. Eso solo un par de grupos dentro de toda la historia de este curso lo han mencionado, ¿ya? Que es importantísimo. Cuando usted entrega un servicio de esto, va incorporada la capacitación y obviamente las garantías. Continuando con el repaso, entonces, recordar también que vimos los localizadores satelitales, vimos sus distintas funciones. Los localizadores satelitales son sistemas de posicionamiento global o rastreadores GPS. Por sus siglas en inglés, es un sistema que permite localizar un objeto en cualquier lugar del mundo. Pues estos son monitoreados por los satélites. Los rastreadores GPS se pueden utilizar para localizar mascotas, personas, principalmente niños o personas adultas, y por supuesto vehículos. Ahora, conforme han ido pasando los años, estos equipos han ido mutando, han ido teniendo distintas funciones, primordialmente, y de hecho, cada equipo tecnológico, por ejemplo, este notebook que estoy utilizando yo en este momento, este computador o notebook, está en estos momentos enlazado con Wi-Fi y tiene en este momento un posicionamiento global. O sea, actualmente este dispositivo tiene GPS. Así como ustedes en sus celulares, ustedes en algún momento a Google le pusieron OK, acepto. Aceptaron, ustedes están constantemente enviando su posicionamiento global. En este momento ustedes están siendo monitoreados por GPS. De hecho, el año pasado fue enjuiciado Google por lo mismo, ¿ya? Porque Google en este momento sabe cuál es el movimiento de cada uno de nosotros. Sabe cuáles son nuestras preferencias, sabe cuáles son eh, nuestro domicilio, nuestro trabajo, nuestros recorridos, si vamos constantemente al centro, si vamos constantemente al banco. Conoce nuestro posicionamiento y nuestra conducta en detalle. Obviamente puede ser utilizado como un arma de doble filo. Sin embargo, para los usos en seguridad que se le han dado, son bastante efectivos. ¿Ya? Si tenemos algún familiar con Alzheimer o algún viejito con demencia, ponerle uno de estos dispositivos dentro de un llavero es bastante eficaz
para que el viejito no ande caminando ahí por el centro de Santiago y los familiares no se den ni por enterados. Mismo caso en el caso de los niños, así evitamos el robo de los infantes. Y para qué decir el uso de estos GPS en los vehículos. Sin embargo, ustedes recordarán que la delincuencia siempre va un paso más adelante y ellos ya cuentan con equipos tecnológicos inhibidores de señales. Y es más, hay dispositivos que se encargan de bloquear la señal y además de eso, rastrearlo. Por lo tanto, los delincuentes con este detector pueden ver dónde está el GPS o pueden detectar dónde está el GPS dentro del camión. ¿Para qué? Para poder tomarlo y botarlo a la carretera. Para que así cuando sigan la señal de GPS se encuentre con el dispositivo botado en la calle. Vimos también dentro de los sistemas electrónicos el cerco eléctrico, uno de los sistemas más utilizados como sistema de control perimetral. Son un sistema de seguridad perimetral que impide el ingreso de personas ajenas a una propiedad. Ustedes entenderán que un invitado a una instalación o una propiedad no va a ingresar saltándose el portón. ¿Ya? Por eso que entendemos que son personas ajenas y no gratas o no invitadas a la propiedad. Una persona invitada entraría por la puerta, ¿cierto? Entonces, es una barrera física muy eficiente y también es un elemento disuasivo, puesto cuando uno ve un cerco eléctrico, ya inmediatamente uno ya tiene el rechazo a se nos va quedando la valentía para poder traspasar la barrera perimetral. Sabemos que es muy probable de que terminemos electrocutados o el impacto eléctrico que nos genere este nos termine quitando todas las ganas de querer delinquir. Además, bueno, es una descarga eléctrica de la cerca eléctrica. Es muy dañina para las personas y las mascotas. Si bien la descarga eléctrica de las cercas puede causar una molestia muy grave para las personas o mascotas que llegan a tocarla, estas no llegan a causar la muerte. ¿Por qué dirán ustedes? Porque estos cercos eléctricos trabajan a cuántos, y aquí pregunta no de prueba, pero sí una pregunta la cual se va a ganar obviamente un puntito base para el trabajo final. ¿Cuántos son los volts con los que trabaja un cerco eléctrico? 240, profesor, No, 240 volts. ¿cuánto, Lo que creo, cuánto es lo que el vi. voltaje que utiliza un cerco eléctrico? 12.000 volts. ¿Tu nombre, señorita? Karina Martínez. Karina Martínez. Felicitaciones. Felicitaciones. Ay, Bien. Déjeme anotarla al tiro. Bien, me alegra saber que alguien sí pone atención a clase. o ha estado repasando las materias. ¿Ya? Bien, Karina Martínez, son 12.000 volts que se utilizan en un sistema de cerco eléctrico. Ahora, otra pregunta con puntito. ¿Por qué, siendo 12.000 volts, les voy contando que es el máximo permitido por la SEC? ¿Ya? Si la SEC permitiese 15.000, créame que le pondrían 15.000. Pero bueno, son 12.000 volts y la pregunta es, ¿por qué les pega el zapatazo y no quedan adheridos o no mueren? ¿O por qué no quedan pegados los cables? ¿Quién me puede explicar el por qué? El por qué no quedan electrocutados las personas que tocan estos cables. ¿Quién me explica el funcionamiento del cerco eléctrico? ¿Quién se recuerda?
Porque puede ser que la diferencia entre voltaje y corriente es distinta, porque una cosa es el voltaje, que es como el golpe, y lo otro es la corriente, que vienen siendo los electrones. Entonces hay menos posibilidad de que una persona muera, o al menos así lo entendí yo. No, esa no es la explicación. Esa no es la explicación. De hecho, es mucho más sencillo que eso. ¿Quién más se recuerda? Vimos los cercos eléctricos y de hecho es un sistema de seguridad perimetral muy usado, súper importante dentro de los distintos sistemas de seguridad. Y por eso es importante que ustedes le puedan decir a sus colegas, pueden decir, hice el curso de operador de CCTV y yo les puedo explicar por qué si ustedes se aferran a estos cables del cerco eléctrico, ustedes no van a morir electrocutados y ustedes no van a quedar ahí pegados a los cables. ¿Por qué de hecho les va a pegar el zapatazo y ¡pum! Van a volar unos 3, 4 metros de hecho? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿Por qué no es lo mismo que tomar un cable de un alargador, por ejemplo, en su casa? Ustedes con las manos mojadas lo toman y créanme que no lo van a soltar el cable. O van a meter los dedos en el enchufe. Ustedes no lo van a soltar. Van a quedar pegados. Pero ¿por qué no ocurre eso con estos cables? Por el tema de algún cable a tierra, algo así, ser un puente a tierra la persona o no. Los enchufes también tienen cable a tierra. Todo electrodoméstico, de hecho, tiene siempre un cable a tierra. De hecho, es... ¿Por qué es corriente continua? ¿Cómo? ¿Porque es la corriente continua o no? De hecho, va de la mano, pero es justamente lo opuesto. Les explico. Y vean la imagen de ese joven que está ahí aferrado a los cables. El problema, o mejor dicho, la situación de estos cercos es de que, claro, tienen corriente continua, pero alternada, discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que durante milésimas de segundo o segundos está electrificado, pero en cosa de centésimas de segundo ya no. Es por eso que la persona se puede soltar y suelta y suelta y suelta. Da 12.000 voltaje y después no da. Da 12.000 voltaje y después no da. Porque es discontinua, es porque usted le pega el zapatazo. De hecho, hay ladrones que se aferran a la primera y después se alcanzan a aferrar a la segunda, porque justamente cuando se aferraron con la primera mano, no estaba electrificado. Dijeron, oh, no está electrificado, y se aferran con la segunda y ¡pum! Les llega de lleno. ¿Ya? Es esa la explicación. Y como son 12.000 volts, créame, le va a dar una corriente que no va a ir por la segunda vuelta. ¿Ya? Además, contamos con distintos dispositivos electrónicos personales de comunicación. Si bien es cierto, muchos de ellos originalmente simplemente estaban eh, diseñados para la comunicación, ya sea tomar un teléfono y llamar a otra persona y decirle, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Necesito que hagas esto, necesito que hagas esto otro. Hoy en día son utilizados en el contexto personal, laboral y corporativo, ¿ya? Inclusive con altos niveles de confidencialidad, pasando por una multitud de programas y aplicaciones. De hecho, yo creo que enciendan cualquiera de sus teléfonos celulares y yo creo que al menos cada uno de ustedes tiene unas 10 aplicaciones, ya sea para música, para clima, que Facebook, Instagram, Snapchat, Photo Edition, entre otras muchas tantas. YouTube, TikTok, ¿ya? Y de hecho, bueno, ¿qué les puedo comentar? O sea, uno emite un correo entre empresas y eso ya es un contrato de prestación de servicio. Eso ya es considerado una orden de compra.
Eso es tan legítimo como un contrato ante notario. De hecho, dentro de las páginas web están las mismas inscripciones. ¿Ya? Ustedes, de hecho, de forma remota, por medio de WhatsApp, ustedes se inscribieron a un curso. Ustedes, de hecho, desde estos mismos dispositivos de comunicación personales, ya sea celular, tablet o notebook o computador, ustedes están participando de una clase por medio de un aula virtual. A este tipo de aplicaciones nos estamos refiriendo. O sea, yo creo que hace unos 15 años atrás o 20 años atrás, impensado las clases online. Este es un fenómeno que es relativamente nuevo. Recordemos que cuando partió todo esto del Internet, esto de Microsoft, Google, era simplemente traspaso de información. Yo recuerdo cuando inició este tema de YouTube, partió con un par de videos chistosos y en cosa de semanas, de días, empezaron a hacer miles de millones de videos. Ya después, bueno, para los más antiguos, recuérdense que habían páginas como el Fotolog, donde uno solo subía un par de fotos y alguien le ponía un me gusta o le ponía un mensaje. Ya de ahí esto evolucionó a un Facebook y de ahí ya empezó a emigrar a distintas aplicaciones más. Los distintos sistemas de radiocomunicación. Recordemos entonces que como agentes de seguridad privada contamos con distintos tipos de elementos de comunicación, principalmente ya sean de onda corta o de onda larga. Si ustedes están en una instalación, probablemente le entreguen un equipo de radio. Este sirve para que ustedes se comuniquen por el sistema PTT, Push to Talk. ¿Ya? Ustedes apretan para hablar. Que estos son de dos vías, profesional, analógico y digital, y a través de diversos dispositivos de mano instalados en vehículos y bases fijas. Ustedes utilizan claves, así como utilizan el 10-4, el Sierra November, el Whiskey Charlie, Bravo 1 y Bravo 2, Eco Tango. De hecho, si ingresan a un vehículo, ustedes tal vez la patente utilicen el diccionario fonético. ¿Cuál es la función de esto? De que una persona común y silvestre los escucha a ustedes y no entienda lo que ustedes están hablando. Porque si ustedes mencionan de que hay un 1040 en el pasillo 2 del supermercado, un cliente convencional no va a entender que es un mechero. ¿Ya? No lo va a entender. Y ustedes si se comunican con Sable 1, no van a entender que a lo mejor se está comunicando con el supervisor o con el JT. ¿Ya? La función de estos equipos es la comunicación. Recordemos ya de que los equipos Motorola, por ejemplo, los de onda larga, estos cuentan con una señal, una frecuencia autorizada y fiscalizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por la bien conocida Subtel, que es la única que les permite entregar una frecuencia para que ustedes se puedan comunicar. Es por ello que este tipo de equipos no se pueden conectar a las frecuencias de bomberos, ambulancia, carabineros o de distintas de emergencia, ya sea PDI, el 137 de salvataje marítimo. Otra de las tantas cosas que vimos al principio con los elementos electrónicos, o a la electrónica relacionada con el CCTV, vimos la diferencia entre un circuito simple, ¿cierto? Dijimos que habían tres tipos de voltajes que eran los más comunes que se requerían para los distintos implementos en seguridad dentro del sistema del CCTV. Los 12 volt, los 24 y los 220. Dijimos también que un circuito simple, que era idéntico al que generaba una batería, una pila, ¿cierto? Ahí tenemos, de hecho, un plano que nos permite poder identificar que la carga va de positivo a negativo y esta se emite por medio de electrones. Usamos cables
que nos sirven de conductores, así como tenemos del DVR a las distintas cámaras, tenemos un cable que claramente cuenta con otros filamentos, principalmente 4, porque uno traspasa la energía eléctrica, el otro traspasa la imagen, ¿cierto? Y los otros 2 cables, ¿quién me puede decir qué hacen esos otros 2 cables? Uno traspasa la energía eléctrica, el otro traspasa la imagen. Los otros 2 cables, ¿qué pueden llegar a... ¿Para qué sirven esos otros 2 cables? ¿Alguien se recuerda? Si tengo una cámara PTZ, tengo un cable de 4 filamentos. Dijimos que el primero es la energía eléctrica, que le permite obviamente tener energía. El otro es un cable que le permite tener imagen. ¿Y los otros 2 cables de qué serían? Uno para la internet, ¿no? No, no, ese... Si usted tiene una cámara, a ver, una cámara PTZ o una cámara Wi-Fi, de hecho, el cable del cable en internet por separado, ese es otro. El cable convencional, Uno es para, ¿sí? Dígame. profe, lo que tengo entendido es que los cables, hay uno que es la corriente, el otro es que da la visual, ¿Sí? el otro es el alimentador para el balloon. No, ese es otro dispositivo que de hecho va conectado a estos 4 filamentos dentro de este mismo cable. El balun, recuerden que es un amplificador de señal. Lo que hace es volver nítidas la frecuencia de las imágenes para que no se genere distorsión. Pero se las voy a repetir más adelante, y lo vamos a ver. Porque no se las quiero decir todavía porque la idea es que vayan ganando puntitos. ¿Ya? Pero recuerden, el cable utilizado, el RG45, el cable utilizado para los sistemas de cámara, especialmente para de hecho una Cyberdomo PTZ, por ejemplo, tienen 4 filamentos, 4 cables interiores. Uno es para la energía. Claro, la cámara tiene que tener energía. El otro es para la imagen. Claro, la cámara debe proyectar imagen. Y hay 2 filamentos más que tienen, obviamente, 2 funciones más. ¿Cuáles serían esas funciones? Analícenlo y si alguien se recuerda, me interrumpe nomás y me lo dice. Continúo. Corriente eléctrica. Vital para el funcionamiento de todos nuestros equipos, vital para el funcionamiento de nuestro circuito cerrado de televisión. Es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones, que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los 2 extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, existen 2 tipos de corriente eléctrica. Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua la conocemos o la podemos caracterizar por una batería, ya que si ustedes tienen un dispositivo como el control remoto de la tele, ustedes a lo mejor van a utilizar una pila AA, porque el dispositivo necesita 2 pilas AA. Si ustedes tienen una pila AAA, ¿les va a servir? No les va a dar la energía que está requiriendo ese dispositivo. No así la corriente alterna, que es propia de la casa. ¿Correcto? Porque ustedes pueden conectar a la corriente un microondas, la lavadora o un televisor
que ocupan distintos amperajes, distintos voltajes, distintos requerimientos de energía, pero se va a adaptar, ¿ya? Lo que le pida usted, la corriente alterna le va a dar lo que usted está requiriendo. Entonces, la corriente continua, corriente de intensidad constante, en la que el movimiento de las cargas siempre es va en el mismo sentido, siempre es la misma. Las pilas generan corriente continua. Da 1,5 volt, da 1,5 volt. No hay más. La corriente alterna es una corriente eléctrica variable, en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. Es la electricidad que comúnmente usamos como uso doméstico. Entonces, la carga eléctrica. Se denomina carga eléctrica a la cantidad de electricidad que posee un cuerpo o que circula por un conductor. Si son polos opuestos, se atraen. Si son polos iguales, se rechazan. Se repelen, en otras palabras. Ya. Entonces, tenemos otro concepto que es el de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, recordemos, se denomina potencia eléctrica a la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en una unidad de tiempo. Entonces, la unidad de potencia eléctrica es el vatio, en honor al ingeniero británico James Watt. Ahora, la potencia eléctrica, tenemos la cantidad de, en una lámpara de, cantidad de luz que permite. Ahora, una lámpara de 60 watts, lámpara de 100 watts, tiene más potencia que la de 60 watts, por lo que dará más cantidad de luz. La potencia es igual a la tensión por intensidad. Esa es la fórmula física. ¿Qué es la intensidad eléctrica entonces? Se denomina intensidad eléctrica o corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Bueno, hablamos también de lo que es la resistencia eléctrica, que se denomina resistencia eléctrica a la oposición que ofrece un material a que los electrones se desplacen a través de él. Por ejemplo, ¿saben ustedes que utilizan el cobre por ser un excelente conductor? ¿Qué es el plástico? Un aislante. Hay otros materiales que también son conductores, pero no son tan buenos. De hecho, recuerden ustedes que hoy en día están cambiando todos los cables a lo que es fibra óptica. ¿Por qué? Porque es el mejor conductor que hay. Por lo tanto, las señales eh, llegan en mejor calidad. Tenemos los distintos transformadores de energía. ¿Qué es un transformador de energía? Son todos los elementos relacionados con CCTV, funcionan con una corriente continua, pero para ello necesitan lo que llamamos los transformadores. ¿Qué hacen qué? Que hacen la conversión del voltaje y corriente. Por lo tanto, cada dispositivo, cada elemento electrónico cuenta con una necesidad energética, la cual este transformador lo que hace es tomar los 220 volts y lo transforma a la cantidad de volt que requiere este elemento. Sus características se encuentran etiquetadas en el mismo transformador y hay que tener presente antes de armar un sistema CCTV. De ahí, les recuerdo, pasamos en la unidad 2, si me no recuerdo, los componentes de un CCTV, ya sea los distintos tipos de cámaras, los distintos tipos de lentes, los distintos medios de grabación, que puede ser por disco duro, un DVR, NVR, vimos el VCR de hecho. Tenemos, cuando un VCR podemos incluso almacenar la información en la nube, de forma remota desde otro dispositivo. Tenemos los medios de transmisión,
y ahí ya van apareciendo los cables que les voy mencionando. Y de hecho creo que aquí estoy viendo ese que tiene 4 filamentos que les comenté recién. La alimentación eléctrica y los distintos accesorios que son parte de este circuito cerrado de televisión. Dijimos en síntesis que tenemos cámaras de interior y cámaras de exterior. Cámaras que son las de interior, de menor resistencia, suelen ser de menor calidad, tanto en imagen como en resistencia. Hay algunas que son camufladas, hay otras que son tipo domo, otras son tipo bala y las otras que son de oficina, ¿cierto? Y de exterior tenemos la Cyberdomo PTZ y tenemos, o Speeddome, obviamente, y la bala. Y estas obviamente vienen con una carcasa mucho más resistente a las inclemencias del clima, ya sea el sol, la lluvia, la erosión, el viento, el polvo, piedras que le puedan tirar. Vienen con una carcasa mucho más robusta, ¿ya? Y con una calidad de imagen mucho más superior. Recordemos que si tenemos una cámara de exterior es porque queremos visualizar largas distancias. Si tenemos una de estas en el estacionamiento, tenemos al menos un rango de visual desde 20 metros a más. No así una cámara de interior que me estará viendo un máximo de 20-25 metros. No podré pedirle más. Entonces dijimos que dentro de las cámaras de interior tenemos las cámaras tipo domo, las cámaras tipo cubo, las cámaras robóticas para interiores y las cámaras camufladas u ocultas. Cámaras de uso interno que no soportan agua, lluvia, viento, humedad. Particularidades de esta, dijimos que tienen una más baja calidad de imagen y no son muy resistentes que digamos. Pero son muy efectivas, de hecho, para lo que se busca, que finalmente es la captación de imágenes. Las cámaras de exterior, claramente, son mucho más robustas, están diseñadas para resistir las inclemencias del clima. Y acá tienen que tomarse una pausa al momento de hacer el trabajo final, porque yo les puse en detalle en la licitación qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere que esas cámaras que ustedes van a utilizar detecten, identifiquen o lleguen incluso a reconocer imágenes. ¿Ya? Recuerden siempre la sigla DIR. Repito, recuerden siempre la sigla DIR. Hay cámaras que simplemente detectan, hay otras que pueden lograr identificar y otras pueden llegar a reconocer. Hay cámaras que detectan que ingresó una persona. Hay unas cámaras que nos permiten identificar si esa persona que ingresó era alta, baja o era hombre o mujer. Y hay otra cámara que nos permite reconocer si es que la persona que ingresó era Juanito o era Pablito. ¿Ya? Esa es la diferencia en síntesis de la sigla DIR. Considerar otros factores como el tipo de aplicación, si es que la cámara va a ser de interior o de exterior, el tipo de cámara que vamos a utilizar, si es analógica por medio de cable, si es IP, tan solo va a requerir tal vez puede ser una cámara Wi-Fi, tipo caja, domo, bala, PTZ, dependiendo obviamente del requerimiento. Si dentro de la oficina del dueño de la ferretería quiere tal vez reconocer, no van a gastar en una, no sé, alguien a lo mejor va a decir, no, yo quiero poner una PTZ porque si es que tiene la mejor resolución y tiene la mejor imagen. Estimados alumnos, una Cyberdomo PTZ va desde los 225.000 pesos hacia arriba. ¿Ya? Es demasiado. Hay cámaras que permiten cumplir con lo que es el reconocimiento, que son cámaras fijas.
entendiendo de que la oficina no va a tener un perímetro, uno mejor dicho, eh, metros cuadrados, no más allá de, ¿cuánto será? ¿10 metros cuadrados? Tal vez mucho menos. No se justifica. Para las cámaras de exterior o de interior, pero de galpones, importante tener en consideración la altura a la que se instalará la cámara. Por lo tanto, va a demandar de cable. Por lo tanto, hay que tener en consideración la distancia de la conexión. Porque si usted la quiere hacer IP y usted simplemente quiere ponerle una conexión Wi-Fi nomás y conectarla a la electricidad, claro, pero la distancia de conexión Wi-Fi no es eterna, no es de acá hasta el centro de la ciudad. Tiene un radio, tiene un rango. Considerar el medio entonces de transmisión, si es que te va a ser guiado o no guiado. El tipo de alimentación de cada uno de los tipos de los implementos y la sensibilidad. A mayor sensibilidad, la cámara requiere menos iluminación para producir imágenes utilizables. Y la resolución, obviamente, de cada cámara. Suelen utilizarse cámaras de 2 megapíxeles para el interior de la oficina, ¿ya? Que es lo suficiente como para detectar e identificar, ¿ya? Entendiendo de que son dimensiones pequeñas. No así, por ejemplo, para lo que es estacionamiento. Bueno, continuando con el sistema de resumen, acá tenemos claramente un plano comparativo entre los sistemas de grabación, VCR, DVR y NVR. Entendiendo que el VCR, ya hoy en día obsoleto, cuenta o contaba con un sistema de grabación por medio de videocassette, ya esto VCR, y utilizaba cámaras por cable. Ya la pelea dentro del proyecto suyo claramente va a estar entre un DVR o un NVR o un DVR híbrido, que espero que al término de la clase, yo cuando pregunte qué es un DVR híbrido, alguien se gane el puntito diciéndome, profesor, el DVR híbrido es... ¿Alguien sabe lo que es un DVR híbrido? De hecho, lo mencioné el día viernes. Profesor Claudio, me imagino que también lo habrá mencionado un par de veces. Y ustedes habrán investigado en esta semana de clases que han tenido. ¿Alguien se puede aventurar a lo que es un DVR híbrido? A la una, a las dos, a las tres. Continúo entonces. Entonces, este DVR ya cuenta con distintos canales, tiene un almacenamiento por medio de un disco duro que resolvió el problema de raíz, que era el almacenamiento. Tiene, a diferencia del VCR, una mejor imagen. Recordemos que los frames, las fotos por segundo, tienen una muy buena calidad de imagen las cámaras. Y en general, las cámaras de un sistema de DVR versus las del NVR, la IP, no tienen nada que envidiarle. El sistema de conexión obviamente es otra y eso podría llegar a perjudicar mínimamente la transmisión, podría disminuir un tanto lo que es calidad de imagen, sin embargo es casi mínima. Sin embargo, el NVR, que es el sistema hoy por hoy uno de los más utilizados, y ha ido ganando conforme ha pasado el tiempo más relevancia, puesto, si bien es cierto en ese dispositivo puede estar almacenando información, a su vez también la puede hacer por medio de la nube. Y las cámaras no requieren este cableado eh, de conexión directa a la cámara. Estos se comunican directamente por el módem, de forma remota. ¿Ya? Cada cámara, de hecho, tiene un costo más elevado, puesto sus especificaciones y sus características son mucho más eh, especiales. De hecho, cada cámara termina siendo un computador. ¿Ya?
Pues esto pueden observar, grabar, moverse de forma remota, tiene muchas más características. Entonces tenemos el VCR, el DVR y el NVR. Estos sistemas y otros cuentan claramente con una fuente de poder. ¿Qué es la fuente de poder? Es todo aquel elemento que tiene por finalidad el entregar una fuente de energía acorde al equipamiento con que funciona. La puede generar o simplemente transformar a una determinada medición, ya sea alternándola o de manera continua. Vimos y revisamos entonces las distintas partes de una cámara de vigilancia. Toda esta es materia pasada. Vieron que al igual que los jockeys o los gorros, ¿ya? Las cámaras también cuentan con una visera, principalmente las de exterior. ¿Cuál es la función de la visera? ¿Quién me puede decir cuál es la función de la visera? Tapar el sol. Proteger la cámara de las lluvias también, de las inclemencias del tiempo. Sí. La visera, al igual que el gorro, evita que la luz directa del sol encandile el lente y con eso podamos perder la visual de la cámara. Adicional, al interior del lente tenemos el iris, ¿ya? Que es la que se abre y se contrae dependiendo de la imagen. La óptica es el dispositivo que está al interior del lente, la cual también regula la imagen. La cámara box es la que está al interior de la cámara y protege todos los equipos tecnológicos que están al interior de la cámara y que permiten, obviamente, todo este sistema de traspaso de imagen. El balun dijimos que es un amplificador de señal que permite que la imagen, ¿qué hace, dijimos? ¿Quién me puede decir lo que hace el balun? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Sea más que la señal sea continua. Que no se pierda, que no se distorsione. Ahora, Sí. ¿quién me puede decir la diferencia entre un balun activo y un balun pasivo? Ya esa va por un punto. Balun pasivo versus balun activo. Hicieron una tarea que creo que entregaron el día viernes, de hecho. Y yo, mal profe, se las di sin querer queriendo y me gané un reto ahí, don Claudio. ¿No entregaron la prueba el día viernes? Está el balun pasivo y el balun activo. ¿Qué se diferencia? ¿O qué significa eso? Que el balón activo necesita una conexión y el pasivo no. ¿Conexión de qué? ¿Conexión a TV cable? Inalámbrico. ¿A qué? ¿Mm? Un alimentador ¿Alimentador de qué? para el balón. ¿Pero lo alimenta con qué? ¿Con imágenes? ¿Con información? ¿Con qué alimenta el balón? Estás bien, sí. Con imágenes, pues, para Ay, me Claramente perdí. las imágenes pasan por el balón, pero ¿en qué se diferencia el balón pasivo y activo? Lo alimenta, pero ¿alimenta de qué? Todos los balones reciben imágenes. Ya, de hecho esa es la función, que los cables de imágenes pasen y estos salgan con tanta fuerza, con tanta energía, que es un amplificador de señal, hace que la señal no se distorsione, no se amplifique, no se pierda, ya, no haya cortes.
Simón, Profe, por un cable de red, ¿qué pasa con el cable de red? el activo funciona a través de la alimentación y transporta la corriente de la señal a través de un cable de red, el activo. Y el pasivo permite la transmisión y no requiere ser alimentado para su función. Eso fue lo que yo puse en la tarea. ¿Pero alimentado con qué? Para que entendamos esto, el balun es un amplificador de señal, ¿cierto? La función que cumple este dispositivo, que está aquí al centro del dispositivo de la cámara, ¿ya? Es que la imagen que la está captando ahí mismo, ¿ya? El procesamiento de esta salga con la mejor calidad, salga sumamente bien definida, y esto se mantenga en la distancia con el otro balun que a lo mejor está a 200 metros. Pero para estos 200 metros, claro, me sirven dos balun pasivos. Los balun pasivos no están alimentados con energía eléctrica, ¿ya? No tienen esta... Son balun nomás, ¿ya? Pero si la distancia del cable supera los 200 metros, necesitaré que estos sean balun activos, que estos estén conectados a la corriente eléctrica y tengan este potencial mayor, porque necesitan más fuerza, más energía para poder traspasar estas imágenes. Como el trayecto es más largo, necesitan estar energizados. ¿Energizados con qué? Con energía eléctrica. Esa es la diferencia. Unos tienen alimentación y los otros no tienen alimentación. ¿A qué nos referimos? Con energía eléctrica. ¿Ya? Esa es la diferencia. Los dos obviamente traspasan imágenes. Denme un segundo. No sé si se entendió la diferencia entre balun activo y pasivo. La diferencia es que uno requiere alimentación eléctrica y el otro no requiere alimentación eléctrica. ¿Por qué? Porque los balun pasivos permiten la amplificación de la señal por un rango de hasta 200 metros. ¿Ya? Si yo tengo en la cámara con el TDR a una distancia mayor de 200 metros, necesitaré la instalación de balun que sean activos, vale decir, con alimentación de energía eléctrica. ¿Ya? Porque necesitan un potencial mayor para poder cumplir esta función y que la imagen no pierda la calidad y se cumpla el fin último, ya que es proyectar las imágenes sin interferencia y con la mejor señal posible, sin perder la calidad. Adicional a esto tenemos la protección antivandálica, que es la carcasa esta, que es la que permite que soportar la intemperie del clima, ¿ya? Además, como todo dispositivo electrónico, cuenta con un ventilador que permite que este dispositivo al interior no se sobrecaliente, ni las distintas partes que al interior de esta lo componen. También cuentan con una fuente de alimentación de energía. Ya la cámara en sí requiere de corriente eléctrica. En la parte inferior tenemos la rótula, que es la que permite darle este pequeño movimiento en cierto ángulo. También tenemos este tubo de acero flex, que es donde salen los cables, que es el que les mencioné delante, el cual tiene 4 filamentos, y espero que de aquí al finalizar la clase me digan que además de energía eléctrica, imagen, hay dos funciones más que cumplen estos otros dos cables existentes. Tenemos el soporte, que es el que se adhiere a las paredes para darle soporte a la cámara. El calefactor. ¿Quién me puede decir cuál es la función de este calefactor pequeñito que está en la parte inferior del lente de la cámara? Sirve para que no se empañe la para que pueda ver bien la cámara, para que no se empañe la cámara. ¿Tu nombre? Christopher Jara. Bien, Cristo.
Está sumando muchos puntos por lo visto. Ya. Tenemos el calefactor entonces, cuya función es la justamente de evitar de que con la lluvia o con la nubosidad o con las temperaturas se empañen el lente. ¿Ya? Es la misma función que cumplen en un automóvil. ¿Ya? Tenemos también el detector de luz, que es el que permite que a ciertas horas, bajando la luminosidad del ambiente, active los infrarrojos, ¿ya? Estos LED que permiten darle luminosidad al lente y así poder captar las imágenes en blanco y negro y tonalidades de grises. Y el sensor CCD, que es el que permite darle la imagen con las tonalidades que revisamos en la clase. Y vimos los CCD y los CMOS, puesto hay una diferencia sustancial entre cada una de ellas. Son los sensores más utilizados, ¿ya? Son sensores de luz. Los sensores CCD captan las energías eléctricas producidas por la luz. Las cargas son transferidas línea a línea a través del sensor a un amplificador de lectura, donde son convertidas finalmente en una señal analógica. Sin embargo, el CMOS también capta las cargas producidas por la luz. Sin embargo, cada píxel individual tiene un amplificador de lectura que amplifica la señal y a la que se asigna un valor digital. Por lo tanto, esta tecnología permite la integración de circuitos electrónicos complejos en el sensor. Si las funciones de cámara están implementadas, pueden ser optimizadas para cada píxel. Por ejemplo, la luminosidad, el rango contraste o el balance de blancos. Recordemos un poco la diferencia entre una cámara CMOS versus una CCD. Dijimos entonces que las ventajas de una cámara con CCD tiene una mejor imagen en situaciones de poca luz y tiene una mejor sensibilidad a la luz. Sin embargo, la desventaja es que tiene un alto costo y produce un fenómeno llamado smear. Versus el CMOS, ¿ya? Cuyas ventajas son que tienen un bajo costo, ¿ya? Hecho por un proceso estandarizado. Sin embargo, tiene una desventaja, que tiene baja sensibilidad a la luz y que tiene ruidos de las imágenes con poca luz. Vimos también que los lentes pueden ser de dos tipos, ya sea esféricas o asféricas. Dijimos que lo esférico entonces es un tipo de lente, el más utilizado en CCTV, y suele ser de un costo bajo, pero genera una leve desalineación de los rayos de luz proyectados en el plano de la imagen. La causa es la diferencia de la refracción en distintos puntos de la lente. Entonces, esta desalineación puede perjudicar la calidad de la imagen en las lentes de gran apertura. Ahora, en comparación, la esférica, esta permite al lente el aprovechamiento de luz de variados y distintos ángulos, con el objetivo de evitar degradación de imagen. Ayuda también a obtener un mejor enfoque en todas las perspectivas de la imagen. Para poder clarificarlo, se indican las imágenes. Entonces, como se pueden dar cuenta, las señaléticas se ven mucho mejor desde un lente asférico. Pero dijimos cuáles eran las consideraciones. Son de, obviamente, un mayor costo. ¿Ya? Tenemos la función de estas cámaras que son día y noche. Estas, por medio de la luz infrarroja, corrigen el error de enfoque que presentan los lentes convencionales cuando se utiliza esta luz para cámaras profesionales día y noche. Es decir, cambia la función de color a blanco y negro, basándose en los niveles de iluminación, como se puede ver en la imagen. Recordemos que es súper importante que ustedes, para las cámaras de exterior,
consideren cámaras que durante la noche permitan visualizar imágenes con poca luminosidad. De lo contrario, utilicen sensores con movimientos con focos de luz. ¿Ya? Adicionalmente, a menor milimetraje, mayor ángulo de visión, pero no menor profundidad. A mayor milimetraje, menor ángulo de visión, pero mayor profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a utilizar una cámara a una mayor altura, van a poder visualizar mucho más rango de distancia. Sin embargo, la imagen en sí no va a ser tan profunda ni de muy buena calidad. Si ustedes ven el último cuadro, que son alrededor de 70 metros, podemos llegar a ver una silueta humana. Imagínense esto en la tarde-noche. Difícilmente vamos a poder, si nosotros queremos utilizar una cámara, y yo quiero utilizar una cámara que me permita ver hasta 70 metros, claramente tengo que tener en consideración la altura que voy a utilizar y el tipo de lente y resolución que tenga mi cámara. Más cuando son en espacio abierto y más cuando es de noche. Vimos también el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es aquel que nos permite ajustar de forma manual la nitidez del lente, que hoy en día son automáticos. Después de haber variado el milimetraje del lente o longitud focal. Es muy distinto el tener esta imagen nítida versus una cámara que tal vez no tenga la nitidez o el enfoque necesario para poder divisar una buena imagen. Me dé finalmente un resultado de imagen borrosa o desenfocada. La resolución de una imagen indica cuanto más detalle o cuán nítida puede observarse en esta. Tener una mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad. La resolución de una imagen entonces puede variar dependiendo de la tecnología que se utilice. Por lo tanto, la unidad que vamos a emplear va a ser el megapíxel, propia de las cámaras IP. ¿Qué son los píxeles? Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea una fotografía, un fotograma de video o un gráfico. En realidad, un píxel contiene aún más información, los datos fundamentales del elemento más pequeño de la imagen, color y brillo. Por lo tanto, si la imagen, mientras más megapíxeles tenga, mayor calidad de imagen tendré. De hecho, para la compra de cámara o de drones, que últimamente hemos estado cotizando harto, las imágenes por lo general son en 720, ¿ya? 720. Parte de 720. De ahí nos pasamos a 1050 y de ahí ya vienen las 4K, ¿ya? O la Full HD. Pero las 4K es la mejor calidad hoy en día en imagen. Me da un rango tanto de aproximación, de amplificación de imagen, que puede ser sostenida y puede ser respaldada con gran calidad de imagen. Ahora, dentro de las filmaciones de la imagen en sí, tenemos los FPS, los frames por segundo. O sea, las imágenes que captura la imagen, que captura la cámara en cada segundo. Si grabas 60 fotos por segundo, el video estará compuesta por 60 fotos por unidad de tiempo. En cambio, si grabas a 30, solo serán 30 fotos, ¿ya? A mayor cantidad de frames, mejor calidad de la imagen y menos distorsión cuando yo la quiera utilizar a velocidades más bajas, ¿ya? Entonces, aunque digo solo, es más que suficiente, ya que el ojo humano no va más allá a la hora de reproducir el video. Donde sí lo voy a notar, el que tenga mayor o menor fotos por segundo, por ejemplo en la edición.
Por ejemplo, si quieres hacer una cámara lenta, tendrás mucho más datos, por lo que el video será mucho más fluido y los elementos, efectos de movimiento, se notarán menos saltos. Esos son los frames por segundo o fotos por segundo. Ya, este video lo vimos el otro día. No sé si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eléctricos, electrónicos y apasionados por la tecnología. El día de hoy les voy a indicar la diferencia entre una cámara análoga, una cámara IP y una cámara Wi-Fi. Aquí él les va a indicar Diferencia número 1, autonomía. qué es Las cámaras un análogas, DVR como híbrido. esta que tengo acá, tipo domo, no pueden trabajar solas. Esto quiere decir que si un cliente compra solo la cámara, no la va a poder utilizar, ya que necesita un video grabador DVR como este que tengo acá, porque la cámara no cuenta con un sistema operativo como tal, sino con una señal análoga que se transfiere desde la cámara hacia el DVR. Y este es el que nos dará todas las opciones de programación y visualización en una red de Internet. Al contrario, esta cámara IP trabaja de forma autónoma, ya que permite su conexión a través de un puerto TCP/IP o puerto de Ethernet. Además cuenta con un firmware y una dirección IP que permite su visualización en un dispositivo móvil, computador, a través de una interfaz web o un software de monitoreo. Y si la solución lo requiere, se puede integrar la cámara a un videograbador NVR o DVR híbrido como este que tengo acá. En este caso, si un cliente compra solo la cámara IP, sí la podrá utilizar y tendrá todas las programaciones básicas de un DVR, como sensor de movimiento, reporte a software de control o celular, visualización en directo, y su respaldo de video se lo podrá hacer tanto en un celular, computador o videograbador NVR o DVR como este que tengo acá. Por otro lado, tenemos este tipo de cámaras que son cámaras IP y trabajan tanto con cable de red como con señal inalámbrica Wi-Fi. Incluso nos ofrecen audio de 2 vías, puerto para una memoria micro SD que nos permite el respaldo de video, una cámara muy completa. Claro que todo depende de la necesidad del cliente. Por ello es importante saber las diferencias entre la una y la otra. En este modelo tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos líneas. Por un lado, la cámara profesional de la marca Hikvision, que tiene las mismas funciones que esta cámara de acá, ya que es una cámara IP, pero inalámbrica. Otras que son el mismo modelo físico, pero más básicas. Solo permiten visualizar en un celular y no en un computador. Y el respaldo se puede hacer solo en la micro SD. No permite integrarse con un grabador NVR. No cuenta con un sistema operativo, por ende no es programable. Estas cámaras se distinguen por un precio muy bajo, pero dan una solución básica de videovigilancia. Les cuento de esta cámara porque últimamente se ve mucho en el mercado este tipo de cámaras y tenemos que tener en cuenta sus funciones para poder asesorarle bien al cliente. También en esta línea de cámaras inalámbricas están las cámaras domóticas o que controlan una casa inteligente. En estos días veremos un video relacionado solo a cámaras inalámbricas y hablaremos de todos los tipos que existen. Así que atentos al próximo video. Diferencia número 2. Forma en que se transmite el video y el cable que se utiliza. Por un lado, las cámaras análogas necesitan transmitir la señal de video desde la cámara hacia el DVR. Esto tiene un limitante que es la distancia. Para yo poder amplificar este video, utilizamos videos volume que nos permiten hasta 400 metros. Para transmitir esta señal de video voy a utilizar dos hilos de un cable UTP, como este que tengo acá. Conocemos el cable UTP que viene 4 pares en par trenzado. Para yo poder transmitir la señal desde la cámara al DVR voy a utilizar simplemente 2 hilos de este cable UTP. Quedaría de la siguiente forma. Este es un cable UTP que sacamos solamente los 2 hilos que vamos a utilizar y los video volume que amplifican y mejoran la señal de video. La transmisión de esta señal sería de esta forma. Vamos a conectar acá en el DVR la señal y estaríamos listos.
Esta es una comunicación análoga como tal. Por otro lado, la cámara IP transmite datos a través de una... Como se pudieron dar cuenta, ¿ya? Ahí estaba el funcionamiento del balloon, propiamente tal. Ahora, él hablaba de ese cable, el RC45, 4 pares trenzados, donde uno tiene la energía, el otro tiene la imagen, pero ustedes dirán, ¿por qué sacó dos? ¿De qué son esos otros dos? Si yo hubiese conectado, él puso una cámara análoga, ¿ya? No una Cyberdomo PTZ, ¿ya? Si hubiese puesto una Cyberdomo PTZ, necesita esos otros dos cables que le están faltando. ¿Para qué? Uno de esos dos cables es para el movimiento. Uno de esos dos cables da el movimiento. ¿Cuál movimiento? El movimiento PTZ. El del paneo, el tilt y el zoom. Y el otro cable es para el audio. Es para grabar audio. Y la cámara, dependiendo de ella, puede ser bidireccional. ¿Se recuerdan yo ustedes que el día viernes les mostré un par de videos con respecto a sistemas con cámaras bidireccionales de audio? Bueno, para eso se utilizan esos otros dos cables que están faltando. Uno le da la energía a la cámara para que funcione. El otro le da la imagen, que para la cámara análoga esos dos cables simplemente son los que se requiere para poder funcionar y estar conectado directamente a un DVR. Pero si hubiese sido una Cyberdomo PTZ, ¿ya? Hubiese requerido los otros dos cables pares trenzados para poder generar el movimiento de la cámara y para el audio de esta. Bueno, aquí viene un video con respecto a la diferencia entre un DVR y un NVR, que les va a dejar bastante clara la diferencia entre ambos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de web y servicios, y en esta ocasión te vamos a hablar acerca de las diferencias entre lo que es un DVR y un NVR. Un DVR, o también conocido como Digital Video Recorder, es una grabadora de video digital, aunque realmente la señal aquí llega de medio análogo. Los conectores de un DVR o las partes clásicas que tendremos en la parte posterior de un DVR es estos tipos de conectores que se les llama BNC. Estos conectores sirven para enviar la señal de video y también a veces te sirven para enviar la señal de audio, dependiendo de si tu equipo soporta audio. También tenemos los conectores RCA, que normalmente los encontramos en un DVR, uno de entrada y otro de salida. Es decir, puedes conectar un micrófono y un altavoz. Ahora, normalmente también en los equipos encontramos una salida de tipo HDMI y otra salida de tipo VGA. De modo de que podemos conectar hasta dos monitores simultáneamente, una pantalla con HDMI y otra con VGA. También este viene siendo el puerto de Ethernet, que nos sirve para conectarnos a tu módem de internet y poderle dar salida a los datos para que lo puedas visualizar desde una aplicación. Este de aquí viene siendo una salida de alarma que la puedes utilizar para conectar a un sensor de alarma. Este otro de acá pues es un puerto USB, que seguramente ya conoces. Y por último es la conexión de energía. Los DVRs en su parte frontal podríamos encontrar en algunas versiones que cuenten también con un puerto USB. Normalmente encontrarás cuando menos dos. Y ocupas dos puertos USB porque uno sería para las memorias cuando quieres extraer tú los datos y el otro sería para manipularlo por medio de un mouse, de un teclado, etc. Por su parte, los NVRs, la N significa Network y esto es un Network Video Recorder o grabador de video en red. A diferencia del Digital Video Recorder, que es un grabador de video digital, en estos vamos a tener una grabación de tipo IP, que viene siendo para cámaras IP, y ahora vamos a ir para allá. Normalmente los identificarás muy fácilmente solo por el tamaño. Como te darás cuenta, aquí el tamaño es algo sustancial. Y es que un NVR básicamente es una computadora. Entonces tienes un procesador un poquito más poderoso que te genera más calor y tienes mayor potencia en todos los aspectos. Aquí por esto podemos encontrar que contamos ya con un ventiladorcito un poquito más grande. La conexión de la fuente de poder de la energía ya no es una clásica de 12 volts, sino que aquí internamente ya tenemos una fuente de poder
que nos alimenta nuestro equipo y nos va a proteger de descargas, etcétera. Y estos son los puertos RJ45 que nos sirven para enviar la señal de video y de energía, ya que este equipo cuenta con lo que se le denomina como PoE, y PoE significa Power over Ethernet o energía sobre el cable de Ethernet. En este NVR es de 16 canales, también contamos con un montonal de puertos de salida de alarma. Tenemos un VGA, que también lo tenemos en el DVR, tenemos un HDMI, pero ya tenemos un puerto Super Speed o USB 3.0, lo cual nos permitiría transferir grandes cantidades de información pues a mayor velocidad, ya que aquí vamos a alcanzar mayores calidades. Por su parte, en la cuestión del audio, igual contamos con una salida y una entrada de micrófono o de audio, que esto es algo como que muy común en todos los equipos, es como una especie de estándar. En la parte frontal, básicamente lo vamos a ver igual que si fuera un DVR, nada más que está muy, muy, muy grandote. Y también tenemos un puerto USB, en este caso ya es USB de tipo 2.0, que este vendría siendo pues para conectar algún mouse o algún teclado, según lo que se ocupe. Ahora tenemos aquí los dos equipos abiertos para que vean las diferencias internas. Este es tu DVR y este es tu NVR. La diferencia principal que vamos a ver, aparte del tamaño, es que tenemos una fuente de poder en el NVR, que es algo que ya les había comentado. Esto es porque necesitas mucha más potencia, porque en este equipo en específico contamos con puertos PoE, los cuales van a lanzar la energía desde aquí hasta las cámaras y a distancias largas, o sea, porque el cohete, bueno, al menos en este caso vendrá certificado para algunos 100 metros, quizá un poquito más, que podríamos llegar y excediéndonos de la limitante de la normativa. Entonces ocupa una fuente de poder pues suficientemente poderosa. Mientras en el caso del DVR, como la energía la vas a mandar tú con una fuente de poder aparte, pues no viene aquí incluida, ¿verdad? Entonces de entrada aquí esto es algo muy característico y diferenciado de eso. La otra viene siendo la tarjeta madre. Como se darán cuenta, esta tarjeta es muy pequeña. De hecho, si colocamos el disco de 3.5 pulgadas aquí, el disco es mucho más grande que la tarjeta madre. Mientras en el caso del NVR, por su parte, es mucho más grande la tarjeta. Esto es porque, bueno, estos son chips del Ethernet PoE. Acá hay un montón de transistores, algún montón de procesadores. Este es el procesador principal, que viene con un disipador muy pequeño, comparado casi el mismo tamaño que el del DVR. Sin embargo, acá en el NVR tenemos muchísima más potencia de procesamiento. ¿Por qué? Porque al menos en este equipo nos soporta cámaras hasta 4K, mientras en este otro equipo es un equipo Full HD, que lo más que nos soportaría sería decodificación de cámaras de 4 megapíxeles. Si llegaste hasta este video buscando la diferencia entre un DVR y un NVR, y ya te expliqué un montón de cosas, ahora viene lo más importante. ¿Por qué es tan caro un NVR y por qué es tan barato un DVR? Pues básicamente se refiere hacia las tecnologías que ambos trabajan. Mientras en un DVR tú vas a poder conectar cámaras análogas. Hoy en día la mayoría son lo que se les llama pentahíbridos, es decir, que puedes conectar cualquiera de las tecnologías que existen en el mercado, inclusive la tecnología IP, pero vas a tener tus limitantes. Son procesadores, pues digamos. ¿A qué se refiere con penta híbrido? ¿Ya? Que dentro del lenguaje acá de los instaladores de cámara, les voy a contar un poco de la historia de estos equipos. Cuando saltaron del DVR al NVR, se dieron cuenta que habían tantas diferencias entre ambos equipos que al DVR, propiamente tal, hoy en día es raro encontrar el DVR puro, ¿ya? Distintas marcas empezaron a hacer distintos lenguajes. Ejemplo, los iPhone. Los iPhone tienen un solo dispositivo exclusivo, ¿ya? Para leer sistema operativo, ¿cierto? Y los conectores de corriente para poder cargar su dispositivo iPhone es distinto a un teléfono Android convencional. E inclusive los nuevos dispositivos, los Samsung, utilizaron este dispositivo que es un poco más grande que el conector básico. Bueno, retomando con los DVR, los NVR y los DVR empezaron a utilizar, dependiendo de las marcas, distintos lenguajes, distintos software, distintas aplicaciones y funciones. ¿Qué hicieron ellos? Unificaron los criterios, unificaron los sistemas, y cuando hablan de penta híbrido, unificaron los 5 lenguajes más utilizados y los incorporaron a estos mismos dispositivos.
Vale decir, da lo mismo ahora si usted tiene un DVR Alwa y utiliza cámaras High Vision, ¿ya? Porque si lo lee, anteriormente no lo hacían, ahora sí lo hacen, ¿ya? Es para poder llegar a más distintos tipos de cámaras. Ahora utilizan los mismos lenguajes, ¿ya? En eso consiste. Bueno, y principalmente, que me imagino que lo va a mencionar acá otro colega, eh, los híbridos son aquellos DVRs que cuentan con la facilidad o la característica de también poder soportar cámaras IP. Por lo tanto, puede también conectar algunas cámaras IP, así como el NVR. Vale decir, el DVR se adaptó para también poder emplear un par de cámaras también en formato IP. Más básicos que no te van a permitir llegar a mucha calidad. Entonces sí puedes funcionar con todas las tecnologías actuales análogas del mercado, con un DVR, inclusive con una cámara IP, pero con sus limitantes, tanto en ancho de banda como calidad de imagen, como cantidad de fotogramas. Y eso es lo que te va a frenar. Eso sí, es muy económico comparado con adquirir un sistema de NVR. La diferencia de calidad que te va a dar un NVR es sustancialmente mayor. Por darte un ejemplo, en este equipo que estamos comparando, este nos soporta 4K hasta 12 megapíxeles, mientras 4K es equivalente a 8 megapíxeles, todavía un poquito más de 4K. Entonces, este equipo nos da una calidad visual muy superior, que en un dado caso de que tú hagas un pause sobre el video grabado a esa cantidad de megapíxeles, tú vas a poder hacer un zoom digital y vas a poder apreciar con mucha calidad el detalle, rostros, placas o detalles en la imagen. Mientras que con un DVR que tú estarías aspirando por ahí de 2 megapíxeles o equivalente a Full HD o 1K, tú no tendrías tanta calidad. O sea, cuando estás viendo el video se ve muy bien, se ve relativamente bien en una pantalla de menos de 32 pulgadas. Inclusive a lo mejor en una pantalla de estas 50 pulgadas puedes ver el video relativamente bien. Pero si tú haces un pause sobre el video y quieres hacer un acercamiento, ¿qué va a pasar? Que tú o tu cliente pues va a decir, oye, no se ve tan bien como yo pensaría que se vería. Porque la imagen general se ve muy bien, pero es como cuando sacas una foto no con muchos megapíxeles en tu celular, y pues la foto general se ve muy bien, pero cuando es un zoom digital se empieza a pixelar la imagen. Con NVRs no tendremos ese problema. ¿Por qué? Porque viene algo muy bien importante. Mientras en un DVR el procesamiento lo está haciendo el DVR, la imagen la está capturando la cámara, la manda por el cableado, llega hasta el equipo y el equipo se encarga de hacer la decodificación y la grabación en el disco duro. Mientras la tecnología IP es totalmente diferente. Las cámaras son más costosas porque las cámaras cuentan con su procesador. Según la cámara que utilices, va a tener diferentes opciones de configuración, pero básicamente cada cámara va a tener un web admin en el cual tú vas a poder configurar que el formato, que la resolución, que los fotogramas, que la calidad, un montón de aspectos que puedes configurar directamente en la cámara. La cámara cuenta con su procesador, lo cual va a permitir que haga el procesamiento y después lo manda por el cable, llega al equipo y el equipo simplemente se va a encargar de grabarlo. En el equipo podrías tú hacer una redecodificación, aunque no es lo ideal porque sería como hacer un doble retrabajo. Si ya te están mandando el video codificado, no hay necesidad de volverlo a codificar. Otras de las ventajas que nos va a tener un NVR en nuestras instalaciones es que este tipo de instalaciones se quedan escalables. Es decir, que tú instalas actualmente en tu empresa un sistema de NVR, quizá actualmente a 4K, y en unos 5 años el mismo cableado te va a servir para actualizar tu equipo. Vas a tener que actualizar tu equipo principal, vas a tener que actualizar tus cámaras, a quién sabe qué resoluciones existan dentro de 5 años, pero vas a poder reutilizar tu mismo cableado. Mientras, si estás utilizando tecnología análoga y en 5 años quieres cambiarte a tecnología IP, lo más probable es que vas a tener que volver a cablear todo y eso es uno de los costos más grandes dentro de una instalación de equipos de vigilancia. En la cuestión de la calidad del video es muy superior cuando tú grabas 4 megapíxeles o 8 megapíxeles e inclusive 2 megapíxeles en IP comparado con los mismos megapíxeles en análogo. Comenzando desde que acá tienes tus 30 fotogramas sin problema alguno y acá vas a empezar a tener menos cantidad de fotogramas. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, los sistemas que venden, si eres de México, en las tiendas como Sam's o Costco,
que son sistemas que dice 5 megapíxeles de la marca Nike o algo así. O inclusive hay sistemas de 8 megapíxeles que son 4K, pero son análogos. ¿Y qué pasa? Que la grabación la está realizando realmente a 7 fotogramas. Puedes visitar por aquí en algún enlace, va a salir uno de los videos donde explicamos acerca de los fotogramas. Y 7 fotogramas es un asco de video, no puedes ver nada porque todo sale muy borroso. Entonces, en un equipo IP vas a tener ese tipo de problemas porque la imagen ya llega procesada y llega con todos los fotogramas directamente desde la cámara hasta el equipo NVR. Mientras en el sistema análogo, pues como el procesador es tan pequeñito, no puede procesar esa cantidad de imágenes. Si bien así te lo venden, no es así como funciona. En esta parte de la oficina va a haber un poquito de eco, una disculpa por ello, pero bueno, tengo que explicar esto en el pizarrón. Y es que una de las cosas más importantes de utilizar la tecnología IP comparado con utilizar la tecnología análoga o los NVR contra los DVR va a ser lo siguiente. Mientras en un DVR el esquema normal es que tú tienes tu equipo DVR y luego tienes tu fuente de poder, vamos a poner estos dos cuadritos, y tienes que aventar un cable para cada cámara, o si quieres ahorrarte cable puedes usar un cable UTP para 2 cámaras o un poquito más inclusive. Si fueras muy ahorrador o muy bueno pensando en que nunca te vas a hallar ese tipo de instalación, podrías hacer eso, pero el detalle es que entonces aquí tú tienes, supongamos que es un equipo de 8 cámaras, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes 8 cables que salen de tu equipo DVR y tienes que tener también 8 o menos de 8, según cómo hagas tu configuración, cableados de energía, ¿vale? Para alimentar las cámaras. Y quizá tienes, vamos a suponer que tienes las 8 cámaras a 800 metros, perdón, a 100 metros cada una. Entonces te estarías gastando aquí un total de 800 metros de cableado. Mientras en un sistema NVR vamos a replicar lo mismo. Y es que suponiendo que aquí está tu DVR y en 100 metros, 100, se van a colocar acá todas las cámaras, ¿ok? Aquí está mi cámara chida. Entonces te gastaste 8 disparos de cables y lo hiciste bien y te gastaste 800 metros de cableado y quién sabe cuánto tiempo de maniobra. Adicional de que te vas a quedar con no sé qué resolución hayas elegido según tu presupuesto. Mientras en el caso del NVR, si tu NVR cuenta con los puertos PoE para enviar la energía o si no, pues nada más compras un switch que trae puertos PoE para enviarle la energía. ¿Y qué va a pasar? Que tenemos el mismo escenario. Tenemos hasta acá todas nuestras cámaras, pero solamente tienes que aventar un solo cable UTP, ya que esta señal es una señal IP. Y llegando acá, tú podrías poner otro switch con los 8 puertos, suponiendo que acá estén las 8 cámaras, y entonces aquí te vas a gastar, no sé, a lo mejor 50 metros de cable para conectar todas las cámaras. Vamos a ponerle otros 100. Realmente aquí la cosa es que te gastarías 200 metros o menos de 200 metros de cableado comparado contra 800 metros, lo cual vuelve una instalación mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más fácil de mantenimiento, ya que básicamente hay un solo cableado de enlace entre el grabador de red comparado contra un montón de cables en un grabador análogo. Entonces esto también es una de las cosas muy importantes a realizar, sobre todo por la cuestión de los cascareos. ¿Qué quise decir con cascareos o cascadas? Es cuando, por ejemplo, en un DVR, si vas a ir a distancias de 250, 300 metros, es cuando todos empiezan a batallar un poquito, porque si bien la señal de video puede que te llegue, si usaste un buen transceptor, la señal de energía ya no va a ser lo mismo. Ya empiezas a tener una caída de tensión terrible, aunque utilices un cable 100% cobre categoría 6. Mientras en un NVR vas a poder realizar sin problema al menos los primeros 4 cascareos o las primeras 4 cascadas de 100 en 100 apegándonos a la normativa. Es decir, que llegas a tus primeros 100 metros, metes un switch y después vas para otro lugar y caminas igual 100 metros y metes otro switch. Y tú puedes ir cascareando así hasta 400 metros y llegar a tus cámaras a 400 metros y llegarle así. Existe otro tipo de tecnología actualmente que se llama EPOE, es un PoE de larga distancia,
pero de esa hablaremos en otro video que quizá estaría saliendo por ahí la ficha el día que subamos el video. Y ahí podrías consultar cómo llegar a distancias de hasta más de 1 kilómetro por medio de PoE. También les recuerdo que hace un tiempo hicimos un video donde mostrábamos cómo con el cable de agua alcanzamos a llegar hasta poco más de 160 metros por medio de la tecnología PoE, a pesar de que la normativa nos indica que no debemos ir a más de 100 metros. Entonces, esto también lo pueden revisar, también dejaré por aquí el enlace o quizá esté dentro del cuadro de descripción. Pero bueno, básicamente con esto estoy acabando. Fue un video largo, ya tiene rato que no subía video, entonces espero haberles dejado aclaradas muchas de las dudas que pudieran haber tenido. Bueno, clarito con respecto a la diferencia de un DVR con un NVR. Sin embargo, hay algo que añadir. La tecnología, desde que se hizo este video hasta la fecha, nos permite inferir de que las diferencias se han acortado. ¿Ya? No hay tanta diferencia entre un DVR versus un NVR. ¿Ya? La calidad de imágenes de hoy en día de las cámaras que manejamos actualmente en el comercio claramente ya no son de 8 megapíxeles, ¿ya? Pueden llegar a ser mucho más. 8 megapíxeles es una cámara que puede utilizar usted en el estacionamiento y va a tener una buena resolución, ¿ya? Sin embargo, podemos manejar cámaras hasta de 20 megapíxeles o 25 como la que tenemos en la academia, ya que es una calidad de imagen 4K Full HD espectacular, ¿ya? A gran rango de distancia y con gran nitidez de imagen, ¿ya? Así que no cegarse con esto de que no, que tiene que ser un DVR, ¿ya? Indicando también el hecho de que esta instalación es pequeña, ¿ya? No va a demandar tanto cable tampoco, ¿ya? Así que vean y saquen bien los costos. E insisto, si van a poner un NVR, ya ahí hablaron de cables PoE y hablaron de los switches. Por lo tanto, dentro de las cotizaciones de servicio, o sea, de la implementación del sistema, ustedes deben incorporar esos implementos. Ahora, si vamos a ocupar sistema NVR, tienen que hablar de estos cables UTP, tienen que hablar de los Balun, ¿ya? Entonces, acá tenemos distintas preguntas que por honor al tiempo, creo que Balun lo preguntamos ya, que se diferencia las cámaras de interior versus las cámaras de interior versus las de exterior, ya que has dicho ahí, ya que unas permiten soportar la intemperie. ¿Qué quiere decir la sigla PTZ? La contestaron el día viernes, que es el paneo, el til y el zoom. El paneo es el movimiento horizontal de izquierda a derecha, el til o tildeo es el movimiento vertical de arriba hacia abajo, y el zoom es la ampliación o disminución de la imagen. ¿Qué significa la sigla DIR? Acá me imagino que se van a aglomerar entre varios para decirme en qué consiste la sigla DIR. ¿Quién me puede decir en qué significa la sigla DIR? Detectar, ¿Ya? identificar y reconocer. ¿Su nombre? Christopher Jara. Bien, Christopher. Uno de los pocos que está prestando harta atención. Ya. Vimos lo que son los frames, las fotos por segundo. ¿Ya? Vimos también que son los megapíxeles, que es la unidad mínima de imagen. ¿En qué se diferencia principalmente un DVR versus un NVR? ¿Ya? Y el DVR utiliza cámaras análogas por cable y un NVR utiliza cámaras con tecnología IP, inalámbrica, ¿ya? Por conexión directamente a un router, por amplificadores de señal como los switch. Claramente un NVR es mucho más caro, tanto el NVR en sí, la caja, como a su vez las cámaras, que son prácticamente computadores, ¿ya? Que como indica ahí el video, la misma cámara procesa el video, la codifica y después simplemente la envía para que sea respaldada en el dispositivo NVR.
Entonces, dicho esto, ya tenemos claro un resumen de las primeras unidades y tenemos ya material suficiente como para poder ya hacer un buen sistema, una buena presentación para el día viernes. Sin embargo, las clases que quedan a continuación, son 3 clases, no, el profesor Claudio les va a dejar bien claro otras temáticas que todavía no se han abordado. E insisto, la invitación está para que añadan al canal de YouTube de la academia, donde hay videos que le van a usted permitir clarificar muchos de estos conceptos. Lo mejor es ver videos, ¿ya? Hay un video de alarma, hay un video de CCTV, de cómo extraer videos, ¿ya? Está el material. Es cosa que accedan. Por último, consultas con respecto a la presentación del día viernes.